Gracias a ti, Carlos. Bueno, solo del Centro de Estudios Libertarios ya no soy la directora porque parece que yo me fui más al lado conservador. Con todo lo que está pasando, uno como que ya es mucho el deseo, por decirlo en términos como corresponde a nuestra conversación de hoy. Eh, lo que quiero plantearles es la posibilidad de que reflexionemos sobre asuntos de fondo. Eh, Quiero mostrarles 10 puntos que para mí son clave en lo que está sucediendo. Y luego quiero profundizar en ciertos diagnósticos para aportarles a ustedes una mirada extra, distinta, porque ya, como ustedes han dicho, han hablado de la Constitución o del proyecto de nueva Constitución, el mal llamado mamarracho, porque por Dios que está bien diseñada la destrucción del país. Así que mamarracho no es. Es un plan y es una estrategia clara y definida. Y si ustedes quieren saber muy bien, hoy día algo vamos a ver con este libro, que es Los peligros de la plurinacionalidad, se los recomiendo. El camino de Bolivia para acceder al mar. Rodrigo Ugalde Prieto. Es bien cortito, ¿eh? Pero contra esto vamos a estar peleando muchos años. Así que, aunque gane el rechazo, vamos a tener que seguir aquí. Y lo que decía don Pedro, si no me equivoco, si es que me acuerdo bien de su nombre, de defendernos. Acá un llamado a la multigremial, un llamado a quienes entienden la importancia del derecho a la autodefensa. Hay que hacer fuerza común, como decía vuestro presidente, y hay que hacerlo también con la sociedad civil. Y ahí está la sociedad, la Asociación Chilena del Rifle, que ha hecho una tremenda pega para que no le quiten las armas a las personas que las tienen de forma legítima para poder defenderse a sí mismas y a su familia bajo todos los cuidados y los millones de resguardos que ustedes saben mejor que yo que hay que tomar. Así que dicho eso, yo los invito a que la fuerza común aquí es lo único que nos va a permitir enderezar un rumbo que está muy chueco. Porque les quieren que les diga una cosa, nosotros estamos frente a un proceso revolucionario acá, de eso no cabe la menor duda, y este proceso revolucionario goza de muy buena salud. Porque fíjense ustedes que el 44% de los chilenos, según las últimas encuestas que se publicaron, no le importa que el sistema político diseñado en este proyecto de nueva constitución, cuya finalidad es la destrucción del país, y de ahí les voy a decir por qué, nos plantee dos posibilidades. Usted va a tener un presidente, va a tener una Cámara de Diputados, porque vamos a usar la U, porque queremos ser realmente inclusivos, ¿sí? Estas son ironías, pero yo creo que hay que empezar a ironizar y que usar el sentido del humor, porque ya no podemos estar cayendo más en la tontera que el género, que esto y lo otro, con lo que están destruyendo todas las bases de la civilización cristiana occidental. Si sale un presidente rojo y la Cámara de Diputados tiene mayoría roja, usted tiene una tiranía, así como está diseñado el sistema político en el proyecto de nueva Constitución. Si el presidente es azul y la Cámara de Diputados es roja, entonces tiene ingobernabilidad total. O sea, las dos opciones políticas que tiene Chile a partir de este proyecto para su destrucción son tal cual, su destrucción, o la tiranía o el caos, o la anarquía. Eso en cuanto al sistema político. Al 44% de los chilenos no les importa. Van a aprobar. ¿Sí? A ese mismo 44% tampoco le importa que por simple mayoría se pueda cambiar, por ejemplo, la autonomía del Banco Central, que ya quedó bastante poco autónomo, como ustedes sabrán. Tampoco les importa que la implementación de este proyecto cueste 45.000 millones de dólares, más o menos, a ojo de pájaro, lo cual lo hace totalmente inviable. No importa. Y usted empieza, aquí hay que empezar a preguntarse, bueno, humanoides decía, no, son seres humanos. Lo que pasa es que cuáles son las facultades espirituales y mentales que no tienen activas para apoyar este tipo de autodestrucción, o cuáles son las que tienen activas. Porque resulta que los seres humanos podemos alimentar lo que Freud llamaba el tánatos, es el instinto de autodestrucción. Usted ha visto delfines suicidándose, a veces las ballenas curiosamente aparecen varadas en alguna parte, pero en general ni un caballo va y se mata y se tira a un precipicio. Bueno, el ser humano sí, porque el ser humano tiene un instinto de autodestrucción. Y cuando los jóvenes crecen en la cultura de la muerte, en lo que se ha avanzado ahora como la cultura de la muerte con este porno, terrorismo, todas estas cosas que son asquerosas, porque lo que ustedes vieron en Valparaíso se llama porno terrorismo.
Y hay libros escritos sobre eso. La intelectualidad de la izquierda siempre está, no es que no necesitan trabajar porque viven del bolsillo del que está tributando todo el rato, porque viven del Estado y de puros organismos del Estado y ONGs y cuestiones así. Entonces tienen todo el tiempo del mundo para publicar libros y tienen plata para hacer este tipo de cosas. Luego, lo que tampoco le importa a este 44% es que vamos a destruir en términos de la unidad territorial al país, eso tampoco se los tengo que explicar, ni mucho menos que se acaba la democracia. Punto. Tampoco le importa, a un 44% del país no le importa que se acabe la justicia, porque con el sentido este de la justicia, de la igualdad sustantiva, entonces evidentemente que si tenemos un conflicto entre Carlos y yo, y tienen que aplicar perspectiva de género, entonces Carlos sale perdiendo. Cuando la deuda histórica la tenemos, perdónenme, las mujeres con los hombres, porque son los hombres los que le han ido a poner el pecho a las balas durante siglos. Nosotras, si es que hay que hablar de una deuda histórica, somos las que tenemos la deuda. Y nos han dado vuelta al mundo para transformarnos en enemigos, porque ahí es donde estas minorías extremas logran capturar el poder total. Lo hizo Lenin, ¿no es cierto? Lo hizo Fidel Castro, etc. Luego tampoco les importa que el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, y aquí estoy hablando de nuestro sector, Chile Vamos. ¿Qué hicieron ellos con eso cuando se prestaron para este ultraje? Lo que hicieron fue normalizar la violencia de la extrema izquierda. Tampoco les importa todos los quilombos que hay asociados con el CERVEL, porque ahora recién van a poner medidas de seguridad porque se hackearon al CERNAC. Recién. Y el avión iraní y todas estas cosas no fueron señal suficiente. No nos olvidemos que en el CERVEL dentro de su directorio está el señor Joanian, cuyo padre era el intendente de Santiago bajo el gobierno de Salvador Allende, que mandó los guanacos y a carabineros a dispersar a una manifestación que hicieron los lisiados en esa época, porque les subieron los aranceles de las prótesis. De ahí viene este señor Joanian. Y finalmente, tampoco le importa a un 44% del país que el gobierno tenga claros vínculos con el narcoterrorismo. ¿Qué les parece? 44% del país. No le importa. Va a aprobar esta cuestión. No le interesa. Dicho eso, voy a entrar en el análisis. ¿Por qué nos han ganado tanto terreno? A las personas decentes, demócratas, tranquilas, de las cuales hoy día muchos hablan en lenguaje inclusivo, creyendo que con eso realmente incluyen a la gente. Yo, porque me digan la ciudadana, no me siento más ni menos incluida. Uno no incluye a las personas porque le cambia una letra a una palabra. Eso es absurdo, eso solamente en un mundo de orate. Nosotros sabemos además cómo termina Sodoma y Gomorra, ¿no? Lo que ha hecho la izquierda es que la izquierda ha capturado los diagnósticos, la capacidad de diagnosticar. ¿Sí? A ver, ¿qué pasa si uno de nosotros va al médico y se comió un pescado que estaba malo y le duele la guata? Y el médico, en vez de decirle, ¿sabe qué? Tómese una agüita de boldo y un Viadil y una gotita de Viadil, le dice que tiene cáncer al estómago y le empieza a hacer quimioterapia. Si ustedes quieren, es muy simple, que yo les diga lo que ha pasado en este país, eso es lo que pasó. Porque todos los diagnósticos que se han hecho han sido torcidos por la ideología de la extrema izquierda y la gente se ha convencido de que hay problemas donde no los hay. Y por lo tanto, todo ese malestar que estuvo en paralelo con la fuerza revolucionaria terrorista. Yo les pregunto una cosa, ¿en qué país del mundo mínimamente desarrollado, que no sea un país africano, así que nadie sabe el nombre, pueden destruir en la metrópoli, en un par de días, 72 estaciones de metro, quemar un edificio entero, quemar las iglesias, capturar las calles, y eso no se llama terrorismo? ¿Dónde no le pondrían ese título y hablarían de estallido social? En Nueva York hablaría estallido social. ¿El presidente de Estados Unidos se hubieran quemado 72 estaciones de metro casi al unísono? Ustedes saben mejor que yo lo que se requiere para quemar una estación de metro. Uno no tira el acelerante al cemento. Esto requiere de semanas y meses de planificación, de buscar dónde están los cables para que encienda todo eso.
Y nosotros hablando de estallido social. ¿Bien? Entonces yo lo que les quiero plantear, primero que todo, es que quiero ir con un señor que yo no sé si ustedes conocen, me imagino que sí, que se llama Fernando Atria. Él escribe, si ustedes quieren saber de dónde viene todo esto, aquí está, mire, la Constitución tramposa, aquí está perfecto. ¿Qué es lo que le pasa a Fernando Atria? Que en la época que escribí este libro, 2013 creo, nadie pescaba el tema de la Constitución. Ustedes van a la encuesta CEP de 2015 en adelante, y el tema de la Constitución no supera el 3% de las preocupaciones de los encuestados. ¿Sí? Entonces, cuando se genera todo este malestar social y se mezcla con esta violencia revolucionaria, lo que se produce es que se plantea un diagnóstico. ¿Y quién gana? Este señor gana. El diagnóstico sería que el problema es la Constitución, no que se está robando la plata a mano llena y que tenemos un Estado que no da abasto con la cantidad de operadores políticos que lo habitan. No, eso no. El problema es la Constitución. No la colusión entre ciertos sectores del poder político y ciertos sectores empresariales que tienen capturado el mercado en diversas áreas y por lo tanto están asfixiando la libertad de emprendimiento y la libertad de mercado. No, eso tampoco. No toquemos ninguno de los intereses que hay. Es la Constitución. ¿Y qué es lo que dice este señor? ¿Cómo cambiar una Constitución que nadie quería cambiar? Y aquí está la receta. Dice, este debe ser el norte. Vayan pensando como en la primera línea, como en todas estas cosas, ¿no? Vayan al 18 de octubre. Buscar creativamente formas de acumulación de poder que no alcancen a ser percibidas por el derecho. Los movimientos sociales violentos. La primera línea que, no, si son unos anarquistas nomás, que no, si no están nada coludidos. No, si en Chile nos empezaron a quemar todas las ciudades céntricas más importantes al unísono en esa época. Y si no es por la pandemia, esta cuestión no para. Entonces son formas creativas de acumulación de poder que tienen que pasar volando bajo el radar del derecho. Porque obviamente que van a desmantelar la superestructura dada por nuestra Constitución, ¿no? Entonces, buscar con imaginación formas de manifestación de la voluntad del pueblo en una institucionalidad que existe para neutralizar esa voluntad. Esto porque la posibilidad de éxito depende considerablemente de la fuerza que tenga el movimiento al momento de plantear una solución. Construir una magnitud política, la que sea necesaria para que pase volando bajo el radar del derecho. ¿Y nosotros qué es lo que tenemos a sostener? ¿No debería el Partido Comunista haber respondido algo por los 600 correos que habían en el computador de Raúl Reyes, líder de la FARC, en el momento que muere? Conversaciones con el Partido Comunista chileno para entrenar a estos mal llamados mapuches, que en realidad son comunistas de extrema izquierda vestidos con el manto de los pueblos originarios. ¿Por qué no dieron ninguna respuesta respecto de eso? Ah, pasó en el gobierno de Bachelet. Miren, ven, quién está apoyando todo este proyecto. Entonces, lo que yo les quiero, solamente para que tengan una claridad respecto al diagnóstico. En Chile se ha aumentado un 70% el gasto público entre 2008 y 2018. 70%. Y la educación no es mejor. La salud no es mejor. El gasto real se multiplicó 500% desde 1990, creciendo a un ritmo 50% mayor que el ingreso per cápita. Y tenemos 1 millón de funcionarios estatales y deuda récord. Si ustedes se van a todo el diagnóstico que se ha hecho, es que el problema es la desigualdad. Y cuando uno les dice, no, pues que no es la desigualdad, porque mira, te voy a contar una cosa. Según nos revela un informe del PNUD del año, la desigualdad viene bajando en Chile sistemáticamente desde el año 2000. No les voy a leer el coeficiente Gini, porque no tiene ningún sentido. Los datos de la encuesta CACEM, que se usan para medir la desigualdad, lo dicen con meridiana claridad, mientras el 10% más rico de la población ha aumentado sus ingresos en un 30%, los 15 años, entre 2000 y 2015, el 10% más pobre los aumentó en un 145%. Íbamos caminando bien. Ahora, el problema entonces es que todos los diagnósticos que nosotros hemos hecho y todo lo que nosotros estamos viendo es falso. Todo es falso. Y por eso está todo el mundo tan perdido. Ustedes saben quién gobierna en las tinieblas, por darle una lectura teológica, ¿no? En el caos, a río revuelto, ganancia pescadores. Entonces,
Si ustedes, ahora volvamos a las magnitudes que tienen que pasar volando bajo el radar del derecho. Yo estuve, no me acuerdo qué año en Venezuela, llevaba Chávez 2, 3 años gobernando, y me traje este libro, Rebelión en proceso. Dilemas del movimiento popular, luego la rebelión del 13 de abril. Este es el manual de esta gente para hacer la rebelión. Y yo les quiero leer una pequeña partecita. Acuérdense de nuestros héroes del Festival de Viña, que Kramer imitó también, ¿no? Ya entre nuestros corredores nacionales desde un principio se hizo muy difícil reconocer a un vándalo como el constructor de un nuevo orden político. Al vándalo como el constructor del nuevo orden político. Político y social. Y un contribuyente, estamos hablando del vándalo, de altura, en el intento indetenible de superar el macabro mundo del imperio capitalista global. El vándalo. Acabamos de dar entonces con la primera explicación a uno de nuestros grandes problemas. ¿Por qué era necesario que se bajaran las contenciones que habían en la frontera y que entrara toda la inmigración que ha entrado? Por supuesto que ha entrado gente buena, ha entrado gente a aportar también, pero nos trajeron a todos los vándalos que no teníamos para hacer este proceso. Eso es una invasión. A los niveles que nos han traído gente es una invasión. Necesitaban ese vándalo porque no era suficiente con los que tenemos acá. Y han seguido entrando, como dice, denuncia Mochati, a un nivel mucho mayor que los que entraban bajo el gobierno de Piñera diariamente. ¿Qué están preparando? Según Mauricio Rojas, que la extrema izquierda no se va a quedar tranquila si gana el rechazo. La extrema izquierda usa la violencia y hoy día quienes gobiernan son ellos. Vamos entonces a qué hay bajo el manto del indigenismo, ¿les parece? De todos estos pueblos originarios y todas estas cosas. Entonces yo les quiero leer de acá, les recomiendo realmente este libro, está muy, muy bueno, porque está todo el análisis. Miren, lo que dice un diputado boliviano respecto de qué es lo que van a hacer con Chile. Este es un diputado que está en contra de Evo Morales, ¿ya? Dice, en más de 100 años no pudimos golpearles ni por tierra ni por aire. Tampoco en las cortes internacionales. En todos los terrenos nos llevaban la delantera, salvo en uno. Sin disparar una sola bala, sin despegar un solo avión de combate, sin sacrificar una sola vida. Los vamos a envenenar desde adentro. Antiguamente en las guerras, cuando los pueblos tenían murallas infranqueables, los ejércitos conquistadores solían cercar dichos pueblos por semanas o meses para desabastecerlos y así forzar su rendimiento. Y en casos más extremos les envenenaban las aguas desde afuera. Esto último está haciendo Linera, envenenarnos a nosotros las aguas desde afuera. Me salió verso. Con los chilenos. Nuestro máximo exponente del pecado les está inoculando veneno directo al corazón. Linera está asesorando su convención constitucional. Ya lo han revelado varios medios chilenos. Linera los está llevando por los senderos de la plurinacionalidad, de la justicia diferenciada, de la segregación racial institucionalizada, de la apropiación indebida de territorios, de la dictadura sindical disfrazada de democracia participativa, por todos aquellos caminos que a nosotros nos han llevado al caos y a la corrupción. Por primera vez somos un ejemplo para Chile, pero de lo malo, dice este diputado. ¿Qué es lo que plantea el señor Linera? Miren las reflexiones que se publican en su libro, en un libro madre, respondiendo a Evo Morales, de Fernando Ormazábal. Dice Linera, la bonanza de Chile se debe a la explotación de cobre en minas situadas en el territorio que Bolivia perdió como resultado de la Guerra del Pacífico. Chile ha exportado cobre de minas bolivianas que nos han usurpado en Antofagasta y Cobija por el valor de 25.000 millones de dólares en un solo año. Si ese territorio siguiera en manos de Bolivia, ¿se imaginan la cantidad de dinero que tuviéramos? Sumen a lo largo de 100 años cuánto dinero nos han robado. Si ellos están bien, es gracias a nuestro cobre, a nuestros minerales.
¿Cómo lo puede hacer entonces el señor Linera, y eso está muy bien descrito acá, para hacerse de los territorios del norte que él considera bolivianos? Usted va al proyecto de nueva constitución, al artículo 169, y se lo voy a leer. Las comunas y regiones autónomas ubicadas en zonas fronterizas, es decir, los aymaras chilenos con los aymaras bolivianos, podrán vincularse con las entidades territoriales limítrofes del país vecino, a través de sus respectivas autoridades para establecer programas de cooperación e integración dirigidos a fomentar el desarrollo comunitario, la prestación de servicios públicos y la conservación del medio ambiente según los términos que establece la Constitución y la ley. ¿Quedó claro, no? Es absolutamente evidente lo que aquí se está urdiendo. Y si ustedes van, además, yo entrevisté a Rodrigo Ugalde, así que lo pueden buscar en mi canal Esfera Pública. Él además explica cómo se bajan los niveles de exigencia para la ciudadanía chilena, para ser ciudadano chileno. Entonces, todo el que pase después de 5 años en Chile, todo el que esté acá va a ser ciudadano chileno. Y si usted tiene diseñado una institucionalidad que va a tener cupos preferentes siempre para la toma de decisión de quien racialmente pueda comprobar tener un origen étnico, que no sé qué clase de nazi vamos a tener que traer acá para que hagan sus experimentos en laboratorio y ver quién es más puramente de la raza que los otros, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí lo tienes, va a estar capturado este país, ese es el objetivo del indigenismo. Ahora, los quiero llevar a otro tema, porque vamos a volver a ese tema, pero después. ¿Qué hay detrás de la igualdad sustantiva? Esto de que, porque yo he sufrido toda mi vida por el patriarcado, que no vamos a negar aquí las mujeres que hemos sufrido por un cierto machismo que existe, y que por Dios que a las mujeres les gusta fomentarlo también. La que haya tenido suegra, que me diga, no, no es así. ¿Ah? Doña Tremebunda, puta, que es machista Doña Tremebunda, ¿no? Claro, pues si no me venga ninguna cosa, sí, porque algún beneficio había también. ¿Mm? Entonces, ¿qué hay detrás de la igualdad sustantiva? La igualdad sustantiva nos impone el camino claro para que lleguemos a un totalitarismo. ¿Por qué? Porque es un caos. Porque depende finalmente del arbitrio del juez de turno qué clase de criterio va a aplicar frente, pongamos, 2 mujeres. Porque si un hombre y una mujer, va a favorecer a la mujer. Pero si son 2 mujeres, va a tener que ver cuál es la que tiene ancestros de pueblo originario, o cuál es la que es de una minoría sexual, o cuál es, ¿y qué pasa si las 2 son de pueblo originario, pero una además es lesbiana? Entonces, ¿me entienden? De esto se trata. Es la destrucción absoluta, es el caos total. ¿Por qué? Toda esta gente es mesiánica. Toda esta gente cree en esto como en una religión. Ellos son más o menos que los ángeles. A ver, la religión es la siguiente. El demonio es el capitalismo. Dios es el Estado. La igualdad es la Virgen. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí? Y ellos tienen este mono como una religión materialista. Ellos quieren crear al nuevo hombre. Siempre ese ha sido el objetivo del marxismo. Siempre ese ha sido su sueño. Ahora lo hacen a través del sueño del indígena, porque no todos piensan y saben lo que yo estoy diciendo. Esto lo sabe alguien como Atria. Probablemente ni el merluzo tenga mucha idea de lo que está haciendo, porque es un esclavo de toda esta gente. Y de ese 44%, mucha gente no sabe lo que aquí se está haciendo. Con la ESI, con el pornoterrorismo, todo esto va a la creación del nuevo hombre, que es, usted lo puede buscar, lo tengo explicado en mi canal, es un libro muy complicado, el que tiene la planificación, se llama El Antiedipo de Deleuze y Guattari, y ahí está. Es una locura. Acá lo que se quiere hacer es eso. Hay una parte que es mesiánica, que es muy religiosa y que está anclada ahí. Entonces, la ilegalidad es la esencia de la tiranía. La ilegalidad. Es imposible que se pueda considerar legal o justo una justicia basada en la igualdad sustantiva. Es completamente imposible. Nadie, eso no va a tener nunca legitimidad. Es imposible. Pero luego, una vez que se instala esta ilegalidad, evidentemente que se van tensionando cada vez más las sociedades. Les explico por qué. Porque la incerteza jurídica genera ausencia total de inversión, ausencia total de un mercado que funcione, la destrucción del aparato productivo, es decir, pobreza. Eso es lo que genera la incerteza jurídica. Y la igualdad sustantiva apunta a eso, a que seamos todos
como dijo Joaquín Lavín, más pobres pero más felices. Esto es toda una agenda. Esto no es broma, ¿sí? Ahora, cuando todos son más pobres, ¿qué pasa si alguien está con hambre? Está dispuesto a matar por comer. La pobreza y la delincuencia tienen un vínculo directo. La delincuencia que es por pobreza, digamos. Entonces, y eso es lo que uno, por eso es que arrancan los venezolanos, una gran mayoría de ellos del socialismo al siglo XXI. Y ahí se instala el terror, porque todo el mundo le tiene terror de cualquier, y como no existe justicia, ninguno de nosotros va a saber, frente a alguno de estos 11 sistemas de justicia, los pueblos originarios, qué pasa si te peleaste con un mapuche, te peleaste con una aymara, o te peleaste, ¿qué te pasa a ti que no lo eres? Ninguno de nosotros lo va a saber. Por lo tanto, el juez va a poder hacer lo que quiera. Y como ustedes ya vieron que el Consejo de la Justicia, prácticamente, que va a determinar quiénes son los jueces y cómo funciona todo esto, va a ser un poder absolutamente al servicio de la política. El terror, dice Hannah Arendt, el terror, esto es lo que viene después de la destrucción y el caos. Digamos que es la primera, pero luego se instala el terror, de que todos muertos de hambre, todos con miedo, todos, ¿no es cierto? Bastante se vivió esa dinámica con la gente del MIR y todo lo que se empezó a desarrollar en la época del 70. El terror es la realización de este tipo de movimientos políticos como el que está a la base del indigenismo y del socialismo del siglo XXI. Su objetivo principal es hacer posible, véanlo ustedes, que la fuerza de la naturaleza o la historia discurra libremente a través de la humanidad. Lo voy a dejar ahí porque lo voy a explicar. El terror trata de estabilizar a los hombres para liberar las fuerzas de la naturaleza o de la historia. ¿A qué se refiere? Se refiere a que en los nazis era la fuerza de la naturaleza porque era el que es judío, el que es gitano, el que nació mal, por naturaleza tiene que perecer. En los marxistas es por historia, porque históricamente es la clase de los burgueses la que tiene que perecer. ¿Y nosotros qué tenemos ahora? A la base de la igualdad sustantiva en la historia de nuevo. Es la perspectiva marxista reeditada bajo el paraguas de Carl Schmitt, que es el gestor de la política identitaria. En el fondo es el que dice que la política no existe donde no hay grupos de amigos y enemigos. Y la idea de esta gente es enemistarnos a todos. Ahora, ¿cuál es el norte de este proyecto de nueva constitución? Les quiero leer cómo ellos ven nuestra constitución. ¿Cómo la ven? Dicen, el Estado republicano, que es lo que tenemos hoy día, conservador o liberal, proteccionista o librecambista, es, de entrada, un Estado construido al modo de un sistema de trincheras y emboscadas en contra de la sociedad indígena, de los ayllus, de los comunarios. Ni hay en él ni un atisbo de simulación de incorporar al indio, por lo que define al Estado a las fracciones sociales unificadas políticamente como poder gubernamental. Es precisamente la conjura permanente contra la indiada. Esto es odio. Odio. Odio al Estado de Derecho, odio al republicanismo, odio a la democracia, odio. Así es como se ha ido sembrando ese veneno. ¿Mm? ¿Cuál es la finalidad final? Bueno, les voy a compartir aquí una premisa. Yo mi área de especialización es teoría política, por lo tanto me dedico a entender los procesos de fondo a través de la inteligencia de la gente, cómo los va desarrollando. Hugo Chávez y Maduro descubrieron la fórmula para no sucumbir frente a las crisis de mercado que genera el socialismo. Ustedes saben que el muro de Berlín cayó porque la Unión Soviética ya no se sostenía económicamente. Saben que China tuvo que abrazar el capitalismo porque si no, ya los millones de muertos y todos los experimentos que hicieron fueron un desastre. ¿Qué descubrió Hugo Chávez? Que incluso ni siquiera dependen del petróleo. Si PDVSA hoy día ni siquiera produce. ¿De qué vive esta gente? Yo le voy a decir de qué vive. Vive de los consumidores de droga de Europa y de Estados Unidos. La narcodictadura es el régimen que inaugura el socialismo del siglo XXI. Y la idea es transformar a todo el Cono Sur en un gran paño planetario de producción de droga, en que las élites se mantengan viviendo con unos privilegios como les gustan a ellos, que nosotros los conocemos,
el resto de la gente viva absolutamente esclavizada, como pasa en Venezuela, que una vez al año Maduro les regala el pernil para que celebren las Navidades. Se llama la ley del pernil y Maduro es el gran líder porque les regaló un pernil. ¿Mm? Y por mientras, y Europa y Estados Unidos sostienen estos regímenes, ya ni siquiera tienen que producir petróleo. Nada. ¿Y por qué es tan importante la narcodictadura en todo el Cono Sur? Porque con eso bajan los costos de producción. Porque la droga, al ser ilegal, los únicos costos que tiene están puestos por su ilegalidad. Es decir, el momento de producirlo y el momento de venderlo, ¿cierto? Entonces, si yo tengo Temucuicui, donde no entra el Estado, yo puedo tener toda la droga, todas las plantas, marihuana, todo lo que yo quiera ahí. Y después puedo poner, este es el fenómeno de Colombia, extrapolado al resto de Latinoamérica. Entonces, me queda un solo costo, que es el del ingreso al mercado, al consumidor final. Y con la droga yo me puedo comprar a todo el mundo. Y eso es lo que está en juego acá. Esto es una narcodictadura, lo que se está avanzando. Por eso es que se quiere desmembrar al país. Y por eso es que es tan importante que Bolivia tenga salida al mar, porque es uno de los principales productores de coca del mundo. Aquí no hay otra cosa. ¿Ustedes vieron los videos de Evo Morales cómo vivía en un palacio? No hay otra cosa. Y todo está encubierto de estos diagnósticos. Y es una farsa. Dárica Punta Arenas. Usted, si todavía le falta algún tipo de comprobación empírica para lo que yo estoy diciendo respecto a lo de la narcodictadura y que este proyecto de nueva constitución eso es lo que propone, se puede ir a leer el artículo 30 y el 31 del proyecto. En el artículo 30 dice, ninguna persona privada de libertad podrá ser sometida a tortura ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes ni a trabajo forzoso. Bueno, supongo que con esto tendrán que salir todos los viejitos que están en Punta Peuco, porque eso es inhumano, ¿no? Tener a personas de esa edad presas en Punta Peuco. Asimismo, no podrá ser sometida a aislamiento o incomunicación. A nivel constitucional dejaron puesto esto. ¿Ustedes saben cómo manejaron la mafia los italianos? Incomunicando a los líderes de las mafias. Artículo 31. Las personas privadas de libertad tienen derecho a hacer peticiones a la autoridad penitenciaria y al Tribunal de Ejecución de la Pena para el resguardo de sus derechos y recibir respuesta oportuna. Asimismo, tienen derecho a mantener la comunicación. No solamente tienen en el artículo 30 que se prohíbe a nivel constitucional incomunicarlos, sino que en el 31 se les concede explícitamente el derecho a la comunicación. Tienen derecho a mantener la comunicación y el contacto personal, directo y periódico, ¡ja!, con sus redes de apoyo. Pero por favor, esto es más claro echarle agua. Y siempre con las personas encargadas de su asesoría jurídica, por suerte. Entonces, ¿saben qué es lo que pasa? Que si aquí no nos terminamos de dar cuenta de qué es lo que hay, es porque definitivamente no hemos tenido la calma, porque estamos siendo atacados de demasiado flanco. ¿Sí? Esa es una cosa. Pero me gustaría cerrar esta presentación. O sea, a ver, además, acuérdense que estos señores pueden postularse a cargos de elección popular desde la cárcel. ¿Y ustedes saben cómo lo hacen para asegurarse de salir electos? Como pasó en San Ramón. Comprando. Bueno, extorsionan a la gente, pero ahora fíjese que usted tiene celular. Entonces usted entra a la urna y el narco está esperando. Sacan una foto a tu voto. Listo. Así lo hacen. Nosotros vamos directo a una narcodictadura. Ese es el punto. Y desde Chile, si creen los uruguayos, los paraguayos, todos que van a estar tranquilos, se equivocan. Este es un proyecto regional. Y Chile era la clave. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. Porque ustedes saben lo que significa ser parte de una institución jerárquica, vertical, recibir órdenes. Ningún país
Ningún pueblo debiese de poder entregarse completo o por una simple mayoría a la esclavitud. Negar su derecho a ser soberanos. Ninguna persona debiese de poderse entregar a la esclavitud y firmar un contrato de ahora en adelante soy tu esclavo. No en el mundo que vivimos hoy día. En este contexto del siglo XXI, con este globalismo rampante, porque a ustedes les queda claro que además del narcoterrorismo y de la narcodictadura, ya Irán y China han metido hasta el codo la mano en los recursos, en las materias primas de Venezuela. ¿Y ustedes saben lo que tiene Chile? Litio. Y el cambio de la matriz energética pasa por el litio. ¿Sí? Esto es globalismo, puro y duro. El globalismo lo que implica es la destrucción del Estado-Nación. ¿Cómo es el proceso de formación del Estado-Nación? Existe un grupo homogéneo en términos culturales que se vincula desde ciertos códigos comunes que es llamado nación, de un cierto momento de la historia de Napoleón en adelante. Pues dejémoslo así en grueso. Pero, como los kurdos, puede ser nación o calificada nación, pero hasta ahí llegó. ¿Qué tiene que pasar para que haya un país, un Estado-nación? Tienen que haber fuerzas armadas y de orden. Antes que un gobierno. Antes que un Estado. Porque no hay Estado si no hay fuerzas armadas y de orden. Las fuerzas armadas y de orden se deben a la nación, no a las estructuras burocráticas y políticas de turno. Se deben a lo que es permanente, porque es una institución permanente, que es la que da origen al Estado. Entonces mi pregunta es, ¿qué hacen en este contexto? Se los planteo porque no solamente es una pregunta para los hijos, para los amigos de los hijos y para toda la gente que uno conozca, sino que para quienes hoy día forman parte de la fila. Uno se sienta a mirar cómo le desmantelan su país. Y con esto yo no estoy haciendo más que la pregunta que haría Hannah Arendt, que cuando estudia a Eichmann y habla del mal banal y dice, no, es que hay que recibir órdenes. Lo siento, pero hoy día yo tengo que hacer este tipo de preguntas, porque nosotros no tenemos, como sí tiene el porno terrorismo, que tiene varios libros escritos, nosotros no tenemos ni siquiera un libro de cuál debiese de ser el rol que cabe a las Fuerzas Armadas bajo la amenaza del globalismo y la desintegración de los Estados-nación. Y yo creo que este es un tema del que se tienen que acercar. Y sé que hay un recambio generacional, y sé que ese recambio generacional también afecta a las Fuerzas Armadas. Pero habrá un límite. Y con esto cierro, porque el otro día, conversando de estos temas que a nadie le interesan, con un señor, no sé qué pasa con las Fuerzas Armadas, me dice, no tengo idea. Las fuerzas... Mire, dejemos una sola cosa clara. Comunistas no son. El problema, mi estimado, es que cuando ya están todos con hambre y cuando se requiere, hay que parar la olla, toda la gente se pone pragmática. Las Fuerzas Armadas en Venezuela tampoco eran anti-Venezuela, y tampoco eran anti su gente. En Cuba, la última revolución le costó la cabeza a varios generales que desaparecieron. Entonces, acá, más bien, una vez colorado, que 30 veces amarillo, y hay que hacerse cargo de ponerse a pensar para tener respuesta ante estas preguntas, porque yo no creo que a ningún miembro de la Fuerza Armada, ninguno, tenga ninguna obligación, si viene un terrorista, un narcotraficante a gobernar el país, de obedecerle. Eso lo dejo bien claro. Y con eso